Make your next move with American Express Business Platinum. Enjoy complimentary access to the American Express Global Lounge Collection. And with a welcome offer of 150,000 points after you spend $20,000 on purchases on the card within your first 3 months of membership, your business can soar to new heights. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-platinum. Amex Business Platinum. Built for business by American Express. Me llama esta mamá desesperada y me dice, mire, llevo 4 años sin dormir. Llevo 4 años de pelea con mi esposo, no sé cómo no me he separado. ¿Qué tal? Ahora se les acabó la vida. Exacto, se les acabó la vida porque se volvieron papás. Y pues resulta que sí. Hay papás que nos dicen, es que todas las noches termina en nuestra cama. ¿Qué hacemos? Hola, soy Juanita y bienvenidos a A Todos Nos Pasa. Un podcast pensado en ayudarnos a ser mejores padres, a potenciar a nuestros hijos y crecer como familia. Un podcast con invitados especiales, anécdotas divertidas y un montón de amor en donde encontraremos apoyo, inspiración y, por supuesto, un recordatorio constante de que no estamos solos en la aventura de la paternidad. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A Todos Nos Pasa. Hoy con una invitada muy especial, María Alejandra Mosquera, quien es coach certificada en sueño infantil y que en este gran reto de ser padres nos va a traer unas recomendaciones muy valiosas para que podamos aprender a dormir mejor. Así que bienvenida, María Alejandra. Juanita, feliz de hablar de este tema tan importante. Este tema que es apasionante, pero así como es de apasionante, es absolutamente retador. El sueño infantil. Y todos los retos que tenemos los padres frente a los hábitos y las rutinas de nuestros pequeñitos. Y yo te diría que más que retador, agotador. Es cierto. Si uno no sabe de sueño infantil, la va a pasar mal los primeros años de vida. Es cierto, creo que, en mi caso también ha sido un gran reto para mí y la verdad, como tú dices, no dormir tiene unos efectos agotadores. Correcto, yo creo que podríamos empezar a hablar como un poquito de los mitos alrededor del sueño, si te parece. Claro. Y yo creo que los mitos vienen del opinómetro, un poco, ¿no? Todas las mamás nos enfrentamos cuando tenemos un hijo por primera vez a la opinión de todo el mundo, ¿no? Sí. De las abuelas, de las tías, de los conocidos. Es que a mí me funcionaba esto. Llénelo bien de comida. Ajá. Y verá qué le pasa la noche. Cada quien te da un consejo, una opinión y eso se vuelve incluso más caótico. Es un poquito depresión porque uno no sabe qué es lo que tiene que hacer y uno desconoce tanto el tema del sueño que realmente empiezas a probar lo que sea con tal de dormir. Son días agotadores, ¿no? Lactar cada 3 horas, el bebé, uno está conociendo ese bebé que no sabe ni cómo está pasando. Mi esposo le decía al médico cuando salimos de la clínica ¿cómo es posible que me entreguen a un recién nacido si yo no sé nada? ¿No? Sí. Y es real. Entonces, yo creo que esos mitos como hay que déjelo despierto la mayor cantidad de tiempo posible. Sí. O que se duerman lo más tarde posible para que pase la noche derecho, por ejemplo. O el niño tiene que aprender a dormir como ustedes dormían en las fiestas, ¿no? Acostados en los sofás. Que duerman con la música, con el ruido, con la gente, que se acostumbren. O que el niño se adapte a la vida de los papás porque es que la vida sigue y entonces... Todos esos mitos yo creo que alteran un poquito el conocimiento alrededor del sueño. Y mi historia personal es que duré 7 meses sin dormir de la vida de mi hijo. Y un día me desperté y dije, esto no puede ser. O sea, no puede ser que la maternidad sea no dormir nunca, que los papás estemos peleando todo el tiempo porque el agotamiento es tal que ya nos empezamos a echar las culpas. Entonces ya uno irrita el ambiente. Uno empieza a ver un impacto en la familia. El niño también es irritable, llora mucho, está con su carita rojita, se le ve cansado pero no quiere dormir. ¿Será que es que odia su cuna? ¿O será que es que pelea con el sueño? Hasta que uno no entiende la dinámica del sueño, difícilmente logra corregir hábitos. Uh-huh. Y además le dicen a uno, duerma antes de que nazca el bebé porque después no va a dormir. Pero sí. Finalmente creo que pocos conocemos lo que implica realmente esta rutina del sueño. Entonces, creo que es muy importante poder conocer realmente qué es lo que pasa allí, porque es tan difícil este tema. Pues mira, fíjate que ahí uno tiene que entrar desde recién nacidos y a medida que van creciendo, las dinámicas de sueño van cambiando absolutamente de acuerdo a su desarrollo. Entonces tú tienes un recién nacido que uno no se imagina, pero que duerme entre 16 y 18 horas de las 24 horas del día. Uh-huh. Entonces a uno eso le parece una locura. Uno dice, pero este niño solo come y duerme. ¿Cómo así? Debería yo despertarlo, estimularlo. Y realmente no. Realmente las primeras 3 semanas de vida vas a encontrar un bebé que duerme demasiado y lo necesita. De pronto un bebé que duerme mucho de día, pero de noche nada. Entonces es como un buito de noche. Uh-huh. Y ahí es cuando uno entra en estas
crisis como de ansiedad, de no sé cómo manejar el tema, pero a medida que van creciendo los niños, van teniendo unos cambios en sus necesidades de sueño. Muy puntualmente, a partir de los 4 meses de vida, empiezan a tener los mismos ciclos de sueño que nosotros. Okay. Por eso el sueño en recién nacidos es súper diferente, porque ellos solo tienen 2 ciclos de sueño muy profundo y sueño REM, que es este sueño muy superficial que te despiertas fácilmente. Con cualquier estímulo. Exacto. Entonces mucha gente dice, no, es que mi hijo tiene un sueño muy superficial, cualquier cosita lo despierta. Realmente es que pasa mucho tiempo de su día durmiendo en sueño REM, que es donde se hacen las mayores conexiones neuronales, y muy poquito tiempo en sueño profundo. A medida que van creciendo, estos ciclos se vuelven como los de los adultos a partir de los 4 meses y ya se empieza a regular un poquito el sueño. Pero ahí viene el tema como complejo, y es que creemos que dormir es un tema de solo desarrollo natural, pero realmente también es un tema de implementación de hábitos, 100%. O sea, el ambiente tiene un impacto muy importante en todo este establecimiento de un buen patrón de sueño. Totalmente. Si tú podrías esperar a que naturalmente un niño duerma y no hacer nada al respecto, y te va a costar años, porque no funciona de esa manera. Si uno no establece hábitos en ese chiquito, si no tienes un ambiente de sueño adecuado, si no entiendes muy bien cómo funcionan las ventanas de sueño de ese niño, a qué horas debería dormirse por la noche, cuáles siestas debería estar tomando, cuáles no, dependiendo de la edad, es muy difícil regular el sueño. Ok. ¿Y qué hacemos? De pronto, desde tu experiencia, María Alejandra, cuéntanos un caso que tú digas, bueno, este es uno de los más extremos y que ha implicado un montón de ajustes para lograr que ese niño pueda dormir y que sus papás también tengan armonía en el hogar, porque como decimos, esto desajusta y a todos nos pasa que ya llega un punto en que la irritabilidad va al 100, si no duermen los niños, no dormimos nosotros y es un caos. Se va volviendo como una bola de nieve, una bola de nieve que empieza en un posparto muy agotador, no solo para la mamá, porque el papá también tiene que vivir esas horas de no sueño, y el desconocimiento entonces no nos permite avanzar. Entonces, yo he trabajado con más o menos más de 120 familias, la mayoría de bebés chiquitos, entre los 6 meses y el año, pero tuve un caso muy puntual de una familia que tenía un niño de 4 años y me llama esta mamá desesperada y me dice, mire, llevo 4 años sin dormir, llevo 4 años de pelea con mi esposo, no sé cómo no me he separado, no sé qué más hacer, a mi hijo ahora le está yendo un poco mal en el colegio, me dicen que tiene que ver con que no tiene hábitos de sueño, ¿qué hago? Entonces empezamos a trabajar con esta familia y lo que nos dimos cuenta es que este chiquito realmente nunca tuvo una relación positiva con su espacio para dormir, nunca. Hicieron colecho, que eso es una decisión muy personal de cada familia. Yo siempre les digo, yo no aconsejo el colecho porque yo me baso mucho en los principios de la Asociación Americana de Pediatría sobre sueño seguro, pero además sobre la autonomía de ese bebé y de ese niño. Claro. Entonces, cuando uno no tiene una relación positiva con su cama, cuando uno no pide su cama, cuando uno no dice, ya mamá, como que este es mi espacio, sí, no se consolida como el espacio personal. Es difícil, entonces lo que empezamos a hacer con esta familia fue organizar rutinas. Se dormía muy tarde, este chiquito tenía 4 años, todavía hacía siesta, ya para esa edad la siesta no es necesaria, y sí les sabotea la hora de dormir, entonces un niño de 4 años durmiéndose a las 9, 10 de la noche, pues tampoco es bueno para él a nivel biológico. Tú puedes hablar con cualquier endocrino pediatra y te va a decir el horario ideal para que un niño se duerma es entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque ahí es donde botamos hormonas de crecimiento, ahí es donde tenemos el pico más alto de melatonina y podemos conciliar el sueño mejor. Entonces lo que hicimos fue organizar rutinas con este chiquito y nos costó mucho, nos costó como 1 mes de trabajo, porque con los bebés es un poquito más fácil, se adaptan, digamos, un poquito más fácil, pero con niños de 4 años, de 3 años, de 2, ya tenemos más hábitos, tenemos hábitos establecidos, sí, ¿no? Ya tenemos voz, ¿no? Entonces ya tengo una voluntad muy fuerte y no quiero dormir, hacer resistencia. Sáquenme de acá, ¿no? Entonces se vuelve un poquito más complejo. ¿Imposible? No, porque yo creo que el ser humano se adapta a cualquier, digamos, hábito que uno instaure, pero sí uno tiene que ser muy consistente. Muy riguroso. Exactamente. Bueno, ¿y qué pasó con ese niño? ¿Cómo lograron ayudarle además de establecer esas rutinas? ¿Qué cambios o qué ajustes tuvieron que hacer estos papás que me imagino que estaban al borde del caos? Fue increíble porque no fue un solo tema de sueño, sino que también empezamos a ver temas de límites. Entonces nos dimos cuenta que, claro, los papás muchas veces confundimos la crianza respetuosa con
la permisividad. O el dejar hacer. Exacto. Entonces el niño decía, no me duermo, y empezaba a sacar muchas excusas, ¿no? Tengo miedo, tengo frío, tengo ganas de ir al baño, denme agua. Típico. Otro cuento más. Y entonces la mamá le decía, no, son 2 cuentos máximo, y terminaban leyendo 10 cuentos. Porque era como tire y afloje, ¿no? Sí. De lo que son esas edades, que es completamente normal, además, que un niño sea pues retador, que quiera romper los límites. Entonces trabajamos sueño infantil, hábitos de sueño, ambiente de sueño. Por ejemplo, el cuarto no tenía mucha oscuridad, entonces el niño se dormía muy tarde y se despertaba 5 de la mañana. El primer rayo de luz ya estaba durmiendo muy poquito para la edad debería estar durmiendo 12 horas, entre 11 y 12 horas. Y dormía, digamos, 7, 8 horas. Entonces eso le afectaba también su rendimiento académico, concentración, él estaba mucho más propenso a tener pataletas. Y todos estos cambios y ajustes que hicimos le permitieron a esta familia pues tener una mejor relación con el sueño, con el niño, con la crianza. Entre ellos, los papás lo sacaron a su cuarto y ellos también entraron en una dinámica de matrimonio, ¿no? Después de las 7 de la noche, de poder hablar temas de adultos, de ver televisión hasta tarde y no afectar ese ambiente de sueño tan importante para el niño. Claro, y tener también un espacio independiente, ¿no? Exactamente. Bueno, importantísimo. Y yo creo que hay varios casos donde los papás nos plantean que a veces su hijo ha dormido, digamos que tiene un buen patrón de sueño, que está instaurado, unos buenos hábitos, unas buenas rutinas, y mágicamente algo pasa, aparentemente, que en un momento dado como que todo se desajusta. Sí. Todo venía bien. ¿Cómo podemos entender un poco esos retrocesos, si lo pudiéramos llamar así, o esos cambios en ese patrón que uno dice, pero ¿qué pasó acá? Dormíamos bien, estábamos tranquilos, teníamos espacio para hacer otras cosas. ¿Qué pasó? Y ahora, ¿qué pasó? Pues fíjate que ahí es muy interesante, porque de los 0 a los 2 años vamos a tener regresiones de sueño que son súper normales y ¿Es esperable para son la edad? esperables. Se deben a hitos de desarrollo normalmente, o a que el sueño está evolucionando. Entonces, por ejemplo, a los 4 meses pasamos a tener 2 ciclos de sueño a 5 ciclos de sueño como los adultos, y esa regresión es durita. Pero tenemos también regresiones al año, que es cuando empiezan a caminar y a dar sus primeros pasos. Tenemos regresión a los 8 meses, que empieza el primer pico de ansiedad por separación de estos chiquitos que entienden que ya no hacen parte del vientre de mamá y del cuerpo de mamá, sino que son seres independientes. Entonces, cuando mamá se va, es como, me abandonó, me dejó aquí. Solo. Exacto. Entonces, eso genera regresión. Al año y medio de otra regresión, cuando empiezan ya a ser un poquito más verbales. Todo lo que ellos aprenden, gatear, pararse, cualquier hito de desarrollo, lo practican dormidos. Entonces afecta el sueño. Entonces yo siempre les digo a mis clientes, adelántense a esos hitos de desarrollo, en el día practiquen los despiertos para que en la noche no se afecte tanto la noche, y no cambien hábitos de sueño cuando están en regresión, que esa es la típica. Íbamos muy bien, dormía perfecto, 11, 12 horas, y de repente le volví a meter teteros a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana, pero llevábamos un año durmiendo bien. Entonces ahí empezamos a meter hábitos que no queríamos volver a tener, ¿no? Por el afán de no se duerme, será hambre, ¿no? La angustia. A partir de los 2 años ya el tema cambia un poquito, porque ya no vamos a tener regresiones, pero sí vamos a tener cosas del día a día que empiezan a afectar el sueño. Entonces ya tenemos miedos, ya tenemos una memoria un poquito más larga. Entonces, si hay contenidos que no estamos vigilando muy bien, que ven nuestros chiquitos, o algún cuento que les dio como miedo a algún monstruo que salía ahí, esos estímulos ya empiezan a cobrar más significado para ellos. Empiezan a cobrar significado. Entonces, ya a partir de los 2 años hay que ser muy cuidadosos con esos estímulos, con las conversaciones que tenemos. Por ejemplo, mi hijo de 4 años, a veces los adultos se nos olvida lo que estamos hablando delante de los niños, y es como, si vieron el ladrón que hizo no sé qué, o qué miedo como están robando no sé dónde, y el niño... O dejamos el noticiero de fondo prendido y uno cree que no están oyendo, pero todo esto lo están asimilando. Exacto, y ellos lo interiorizan y lo integran, y te saca factura en la noche. Entonces ahí uno empieza a tener otros retos, ¿no? El sueño empieza a transformarse. Pero siempre después de los 2, 3 años... Cuando hay regresiones o, digamos, se dañan los hábitos de sueño que tenemos, uno tiene que entrar a mirar qué cambió en la rutina. ¿Será que es que ya no necesita siesta? Más o menos hacia los 3 años, 4 años dejan la siesta. Si ya se me está durmiendo muy tarde, quiere decir que la siesta está muy larga o ya no la necesita. Y empieza uno a ajustar rutinas para que haya una consistencia. Querida audiencia, este capítulo fue patrocinado por Aqualogic. Aqualogic es una compañía dedicada al diseño, fabricación y venta de filtros cerámicos para purificar el agua. Para mí es muy importante proteger mi salud y la de mi familia tomando agua pura y segura. Compra hoy tu filtro Aqualogic en www.aqualogic.com
y escribe la palabra maternidad en el checkout para recibir una mini jarra completamente gratis. No, increíble todo esto que nos compartes. Yo te cuento una anécdota personal. Cuando mi hijo estaba más pequeño, realmente con él fue muy difícil este tema. Como decíamos, esto afectó toda nuestra dinámica, nuestra estructura, y era tan difícil porque además mi esposo tenía que trabajar al día siguiente, o sea, seguir su vida común y corriente, pero era tan complejo el tema que me acuerdo mucho que llegábamos a hacer todo el proceso de acostarlo, leíamos el cuento, apagábamos la luz, bueno, con toda la información que uno tiene a la mano. Total. ¿Cierto? Uno hace lo mejor que tiene, lo mejor que puede con lo que tiene. Sí. Y bueno, entonces era increíble porque apagábamos la luz y este niño no dormía, se movía y podían pasar 1, 2 horas y toca quedarse ahí al lado, al pie, sentados. ¿Eso a qué edad era, más o menos? Esto fue como a los 2, 3 años. Y ahí ya dormía en cama, de niño grande. Ahí tenía, sí, exacto. Okay. Y mira qué pasaba. Es decir, uno decía, listo, ya pasaron 2 horas, uno agotado, que se caía de la silla, y uno decía, listo, ya, todo silencioso. Iba a salir uno de puntillitas del cuarto. Y le sonaba la rodilla. Algo pasaba, siempre tocaba devolverse como 100 veces. Y ya finalmente cuando uno lograba salir, otra vez. Mamá. Llanto completo, desolado. Tanto que un día mi esposo dijo, no más. Teníamos un peluche así grande que era como un león gigante. Que duerma con el peluche. Y él dijo, no, lo voy a sentar aquí en la silla donde yo estaba. Okay. ¿Sí? Entonces, para que yo me pueda ir, dijo, yo pongo el peluche ahí. Pues la estrategia obviamente no funcionó. O sea, yo creo que duró unos 10 minutos y finalmente salió y no funcionó. Ya cuando se dio cuenta, nuevamente volvimos a empezar de ceros. Bueno, muy complicado. Ahí tocas un tema súper importante y es las dependencias para dormir. Claro, estos chiquitos nacen sin producción de melatonina por las primeras 8 semanas de vida, ¿no? Ellos de tu pancita sacan tu melatonina y duermen ahí con tu melatonina, pero cuando nacen, sus cerebros aún no, sus cuerpos no secretan esta hormona. A las 8 semanas de vida empiezan a secretarla, pero claro, mientras tanto uno les tiene que ayudar un montón, claro, porque todos tenemos nuestras propias estrategias para quedarnos dormidos, ¿no? Uno abre la ventana, hay personas que les gusta dormir con medias, sin medias, meter la mano debajo de una almohada fría. Diferentes estrategias de regulación, exacto, también. De encontrar la comodidad y el confort. Sí. Y todos tenemos despertares. Los adultos tenemos 1000 despertares en la noche, unos 20, 30. Lo que pasa es que ya tenemos nuestra estrategia propia, nos acomodamos y seguimos durmiendo. Los bebés no. Entonces uno le empieza a meter muchas muletillas de sueño, se llaman, que son básicamente dependencias que ellos no pueden controlar. Entonces, por ejemplo, yo lo lacto hasta que se quede dormido, o yo lo arrullo hasta que se quede dormido. He tenido mamás de la pelota de pilates que solo se duerme el bebé en la pelota de pilates, entonces la mamá a las 4 de la mañana ahí meciéndolo, además. Y yo siempre les digo, imagínense ustedes que se acuesten a dormir delicioso en su camita, calienticos, y abren el ojo y están en la cocina a las 3 de la mañana. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó en el ambiente de mi sueño? Eso mismo pasa con un bebé. Si yo me duermo así arrunchado a mi mamá y abro los ojos y estoy en una cuna fría que nunca duermo ahí porque jamás me ponen ahí, necesito la misma condición en la que me quedé dormido. Entonces, lo que digamos, motivamos mucho a hacer desde el sueño infantil es a que ellos logren conciliar el sueño chiquitos por sí mismos, sin depender del chupo, de la arrullada, de la palmadita, de la canción de la mamá. Obviamente esto se tiene que hacer de manera paulatina porque este es otro de los mitos del entrenamiento de sueño o del sueño infantil como con hábitos, y es que toca dejar llorar al bebé y eso yo no lo voy a permitir. Y realmente no, realmente tú puedes hacer un proceso muy gentil conteniendo las emociones del bebé, calmándolo las veces que sea necesario, pero permitiéndolo a él encontrar que aprenda esa conciliada de sueño independiente. Cuando un chiquito logra esto es como montar en bicicleta, no vuelve a olvidarse. Se interioriza. Exactamente. ¿Y qué hacer, por ejemplo, María Alejandra, cuando cada noche hay papás que nos dicen es que todas las noches termina en nuestra cama? Empezamos la noche muy bien, pero luego termina todas las noches en nuestra cama. ¿Qué hacemos? Esta es la más típica y la más dura, porque uno está muy cansado, entonces uno no siente, hay un punto en la noche en que te rindes y dices, ya no más, necesito dormir. Sí. Ya no me importa, pero pues si uno no corta el hábito, el niño no lo va a hacer. Entonces, si tú no pones el límite como adulto, el niño no va a poner el límite. No hay nada más rico que dormir en la cama de los papás. Entonces, mi recomendación siempre es
devuélvanlo las veces que sea necesario. Mamá, es que tengo miedo. Dale, mi lindo, yo te acompaño hasta que estés tranquilo, respiremos, podemos dormir con miedo. ¿Sabes? Como estos mensajes de... ¿Es un lugar seguro? Es un lugar seguro. Tu cama y tu cuarto son un lugar seguro. Pero además tú puedes dormir con miedo, ¿sabes? Yo con mi hijo lo practico mucho y es, sí, sientes miedo, es válido lo que estás sintiendo. Cuando yo era chiquita y sentía miedo, hacía esto y esto, como que le ayudo a tener estrategias. Pero si no lo logra, le digo, uno puede dormir con miedo, lindo. Abraza ese miedo. Tengo miedo, pero puedo dormir, estoy seguro. Enfrentarlo. Exacto, como aceptarlo casi, ¿no? Sí. Pero sí o sí, te devuelves a tu espacio. Llega una edad en la que los niños son ya muy verbales y te dicen, mamá, invítame a dormir a tu cama. Entonces uno puede también hacer concesiones, ¿no? Y decirle, el fin de semana, un día puedes dormir con nosotros. Nos podemos flexibilizar un poco. Ajá. Exacto, y como que sea como una meta del niño, muy qué rico llegar el fin de semana y dormir con mis papás un día, claro. Pero que el hábito sea, tú duermes en tu espacio, esta es tu cama y este es el espacio de los adultos. Que haya como una claridad en esa diferencia de contextos y espacios. Yo siempre digo que es difícil poner límites, pero es posible hacerlo con mucho amor y mucha paciencia. O sea, no, el hecho de poner un límite no significa que es a los gritos ni con violencia, entendiendo que es un niño que tiene buenas noches y malas noches como lo tenemos los adultos, que esto también me pasa mucho con mis clientes, que el sueño se vuelve tan fabuloso, ¿no? Y las rutinas son tan chéveres, que cuando el niño tiene una mala noche llaman y me dicen, se le olvidó dormir, este proceso no sirvió para nada. Es como, no, es que no es un robot, ¿no? Tiene noches buenas, noches malas, como y hay que saber acompañar. Exacto. Sí. Ok, bueno, ¿qué recomendaciones nos darías, por ejemplo, en caso de que tratemos de hacer en casa todas estas herramientas, estas estrategias, estos recursos y definitivamente vemos que no logramos como pasar o transitar esa época difícil? ¿Qué consejo nos darías o en qué momento pedir una ayuda adicional? Porque también, como lo hemos dicho siempre, es el cuidado personal de los padres, el bienestar, ¿cierto? Cuando ya yo creo que no tengo las herramientas, ¿en qué momento podemos decir aquí hay que levantar la mano y pedir una ayuda extra? Yo te diría que es súper importante que los papás estén muy articulados en cuáles son sus negociables y cuáles no. Hay familias que les funciona muy bien hacer colecho desde recién nacidos hasta los 10 años, que dicen, no, mi hijo durmió conmigo hasta los 10 años y fuimos felices y el matrimonio no se afectó y mi salud mental estuvo perfecta. Fantástico, es una decisión de familia y tiene muy sus pros y sus contras, sí. Pero sí hay familias en las que la mamá está sufriendo de depresión, de ansiedad, que este tema de no dormir está generando unas dinámicas de violencia entre la pareja o incluso con el niño, porque si uno no ha dormido, al otro día no está en su mejor versión para atender y criar y educar. Entonces ahí es cuando yo te diría, cuando ya los adultos también están perdiendo la paciencia, la paz y se está convirtiendo como en un tema tensionante, ahí hay que levantar la mano y ahí hay que decir, bueno, ¿cuál es la opción acá? Porque yo ya sola no pude, ¿no? Ya lo intenté todo y no pude. Esa es una. Lo otro es, lo que siempre digo, desde muy chiquitos, tener la información a la mano, educarse sobre sueño infantil para llegar conociendo, sabiendo que un recién nacido hace muchos ruidos de noche, por ejemplo. Los niños tienen un tema que se llama el sueño activo. Y tú ves a un recién nacido que está durmiendo con los ojos abiertos haciendo ruidos y uno se despertó. Entonces uno lo termina de despertar porque uno no desconoce lo que está pasando ahí. Lo alzas, lo sacas. Lo estimulas, está cansadísimo porque llevaba durmiendo solo 20 minutos, pero tú creíste que ya se despertó porque tiene hambre y en realidad era un sueño activo. Entonces si yo no tengo esa información, difícilmente soy asertivo y me vuelvo muy reactivo, ¿no? Sí. Entonces yo te diría eso y pedir ayuda cuando ya te sientes sobrepasado y ser muy juicioso con esto. Ahora, el ambiente de sueño también va a ser súper importante. La no sobreestimulación de un bebé o de un niño incluso. Si tú te pones a ver niños que van a piñatas por la tarde, por ejemplo, el sueño de ese día es atroz, ¿no? Cuando hay consumo de dulces, gritos, luces, estímulos música, por todos brincos, lados. El niño llega así. Lo mismo le pasa a un bebé. Un bebé que debe permanecer máximo 1 o 2 horas despierto, pero están 1000 personas encima, ruidos, luces, pues llega sobreestimulado a la hora de dormir y le va a costar. La oscuridad va a ser súper importante para conciliar el sueño, para la producción de melatonina y para tener un sueño de calidad. Y hay un tip adicional que yo adapté en mi vida me hubiera gustado usarlo desde mucho antes, pero el uso del ruido blanco. El uso del ruido blanco es fantástico. Es una maquinita que hace que
todo el entorno a tu alrededor se silencie. Es decir, el niño tiene un ruido que es como un secador, como un constante, no es música, no es sonidos de jungla, es un ruido constante que le permite aislar los sonidos del exterior. Entonces, si el perro ladra en la mitad de la siesta, no importa. Si hay que prender la licuadora, no pasa nada, el niño sigue dormido. 5 de la mañana se para un gallo al lado de la puerta, de la ventana a gritar, el ruido blanco es la solución. Entonces, ese es un gran tip que yo aún uso e incluso uso en mi cuarto. Mi esposo y yo usamos ruido blanco para dormir. Porque un mejor descanso, además. Aprendimos cuando una noche pasamos con Gabriel con ruido blanco y dijimos, ¿qué es este sueño tan profundo? O sea, uno queda, no oyes ningún ruido externo, ni sirenas, ni policías, y duermes muy bien. Entonces, ese es un gran tip. Bueno, y a todos nos pasa que tenemos familia, amigos, primos, todo el mundo quiere opinar sobre el tema del sueño y todo el mundo cree que tiene la última palabra. Un poco de generación en generación también se transmiten mucho como esas como ideas, ¿no? Sobre qué hacer para que los niños duerman bien. ¿Qué podríamos hacer para manejar un poco ese tráfico de tantas cosas, de información que hay en el entorno? ¿Cómo filtrar y cómo saber cuáles de esas son realmente las que favorecen el sueño de nuestros hijos y el nuestro? Pues de nuevo, yo creo que ahí hay que tener una articulación total con la pareja y desde un principio articularnos en qué queremos y qué no, y qué vamos a oír y qué no vamos a oír. A mí mis suegros, que seguro van a ver este podcast, me decían la institutriz, porque yo era demasiado como estricta en los horarios de sueño de mi bebé y me decían, pero es que el bebé está pasando feliz, míralo, no se quiere dormir. Y una señal de sobrecansancio es un niño hiperactivo. Por ejemplo, un niño que está como un loquito, que la gente dice, no tiene sueño, está feliz acá. Realmente eso es una señal de estoy muerto. O sea, necesito que me acuesten ya. Ajá. Entonces, yo lo que hice fue, y con mi esposo lo hablamos, y fue, pongamos límites. Seamos claros qué es lo que queremos nosotros. Para nosotros, el sueño, las rutinas, la estructura para dormir y para estar mejor es nuestra prioridad. Entonces, no esperen de nosotros ir a una Navidad hasta la 1 de la mañana con un niño de 6 meses. Eso no va a pasar. Bien, 25 de diciembre los invitamos a desayunar a nuestra casa y abrimos regalos juntos. Ese fue como empezamos a cambiar. Ajá. Lo que hicimos fue adaptarnos a las necesidades del niño, que eso es muchas veces muy mal visto, ¿no? Porque es como, ¿qué tal? Ahora se les acabó la vida. Exacto, se les acabó la vida porque se volvieron papás. Y pues resulta que sí, estás criando un ser humano desde no hay chiquito. Marcha atrás, no hay marcha atrás, ya la vida te cambió. Sí. No es como que puedas seguir teniendo la vida como la tenías antes. Entonces yo creo que sí, establecer límites como familia y también no enfrascarse en tratar de evangelizar a las personas alrededor de lo que uno está haciendo, ¿no? Elegir las batallas. Exactamente, o sea, yo no me voy a poner a darle un curso de sueño infantil a mi papá. Pues no, él no lo va a entender, no lo respeta y no. Simplemente, gracias papá por tu consejo, pero nosotros lo aplicamos de esta manera. Nosotros nos encargamos y esta es nuestra forma. Y a eso yo creo que uno se va a enfrentar en la crianza, no solo con temas de sueño, en todo. La comida, cómo lo crías, cómo corriges o cómo disciplinas. Y más si es el primero. El primero viene como con ese asunto de que todo el mundo quiere opinar y uno es el menos experto. Y a todos nos pasa que nos coge por sorpresa. Y lo otro que yo agregaría es muy importante tener hábitos de sueño, higiene del sueño. Todo esto es súper importante. Pero también hay que tener como una pizquita de realidad y es no obsesionarse también, ¿no? Porque uno suele, como mamá, yo creo que a todos nos pasa que cuando uno logra una cosa se obsesiona y quiere ser muy, muy cuadriculado, pero también la vida pasa, ¿no? Entonces vamos a vacaciones y los horarios se descuadran y no hay rutinas tan fijas porque es que no podemos estar, que la siesta es a tal hora, entonces no podemos ir a almorzar a tal lado, a tal museo. Yo siempre les digo, váyanse de vacaciones, pasen felices y vuelvan y retomen sus hábitos. No es como una cosa escrita en piedra. Además, porque lo que yo te decía, cuando ya un niño tiene hábitos de sueño sólidos y consolidados, es muy fácil volver. Vuelve fácilmente a sus rutinas. Entonces también no hay que exagerar. Una dosis de flexibilidad y de capacidad de adaptación no es grave. Total. Eso es súper importante. Que también nos damos mala vida. María Alejandra, los papás nos preguntan, para un niño de 3, 4 años aproximadamente, ¿cuál es esa rutina ideal que deberíamos tener con nuestros hijos para lograr ese buen descanso? Ahí les voy a dar 2 opciones. Si el niño, que es más o menos hacia los 3 años, todavía hace siesta,
Entonces, digamos que empieza su día a las 6:30 de la mañana, normalmente, o 7 de la mañana. Tiene una mañana activa, probablemente está yendo al jardín, ¿no? Llega al jardín, almuerza, hace su siesta máximo hacia las 3 de la tarde para que no te vaya a afectar la hora de dormir de la noche y lo acuestas 7 de la noche. Que es muy importante no tener pantallas 2 horas antes de dormir, no consumir alimentos que tengan azúcar 2 horas antes de dormir y ser muy juiciosos con esos horarios. Si el niño que ya tiene 4 años no hace siesta o si la hace, eso ya nos sabotea mucho la noche. Entonces es procurar no tener siesta en el día, pero tener un tiempo de descanso y ya te voy a explicar cómo. Entonces empieza su día, digamos que va al colegio y entra a las 8:30 de la mañana, empieza su día 7 de la mañana, 8 de la mañana lo recogen, llega al colegio, se va para el colegio, almuerza en el colegio, llega a 2, 3 de la tarde, está cansado. Entonces tengo un tiempo de descanso en donde no hacemos actividades de mucha actividad, sino, valga la redundancia, sino más tranquilas, pintar, oír música, leer cuentos, tener como una horita que sería como el equivalente a la siesta de descanso y una tarde, digamos, también en el parque, ojalá al aire libre, donde reciba luz del sol. Y 7 de la noche a dormir, lo mismo, nada de pantallas 2 horas antes de dormir y nada de azúcar. Podemos incluir la lectura del cuento en familia. Ese es lo más lindo de la rutina de sueño para mí. Una rutina de sueño por la noche ya sería algo así como si lo quieren bañar, hay niños que les gusta bañarse de noche y duermen mucho mejor, un masajito con crema, cuento en familia o solo con papá o solo con mamá, oración, muchas familias lo hacen, o palabras de agradecimiento del día, que agradecemos como hoy. Un ritual de cierre del día. Exactamente. Y apagamos luces, ojalá ruido blanco y a dormir. A dormir. Bueno, qué interesante todas estas orientaciones y estas recomendaciones que nos has dado. Si pudiéramos recoger como 4 o 5 herramientas que nos lleváramos hoy, como para poder tener una mejor rutina con nuestros hijos, poder lograr que la armonía en nuestras casas esté, aún sabiendo que es un proceso que toma tiempo, que necesita práctica, que como tú decías debe ser consistente, ¿qué nos llevaríamos? Yo me llevaría, muy importante, ojalá conocer de sueño infantil desde el inicio para entender cómo funciona realmente a nivel cerebral en los niños. Ojalá tener un ambiente de sueño adecuado y dedicado a eso, ¿no? Como yo siempre les digo a los papás, traten de no tener en la cama o en la cuna distracciones, el móvil con luces, las lucecitas en el techo, las fluorescentes, porque eso genera estímulos, ¿no? Entonces, que sea un espacio... Y el día que no los tengas es un problema. ¿Qué hago? Exacto. Entonces, tener un espacio para dormir. Acá dormimos, no hacemos nada más. Tercero, establecer como familia qué límites vamos a tener en cuanto a sueño. Qué es lo que no vamos a negociar y qué sí, y ser muy consistentes con esos límites. Y cuarto, entender que no todo es para siempre. Yo creo que eso es súper importante pensar en eso. Va a pasar. Sí. Y son años duros y probablemente así uno tenga hábitos de sueño muy establecidos y seamos muy juiciosos. Habrá noches difíciles, pero eso hace parte un poco de la magia también de tener hijos chiquitos que ya después crecen y no van a voltearte a mirar, ¿no? Un poquito. Entonces yo me quedaría como con esas 5 cositas. Bueno, María Alejandra, pues realmente fue un gusto tenerte hoy aquí con nosotros en A Todos Nos Pasa. Muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Gracias a ustedes por este espacio que yo creo que de verdad a todos nos pasa, que el sueño es un reto. Querida audiencia, muchas gracias por acompañarnos. Si les ha gustado este podcast, síganos, suscríbanse y califíquenos. No olviden compartirlo con alguien que lo necesite.